entrevista de La Cabra Márquez. Cambiamos de tema y nos vamos a ver lo que les dije al principio. Primero un video de Tipito y después dos de Pablo Muñoz Iturrieta hablando de los nuevos algoritmos de YouTube, lo del soldado israelí que ocurrió con el Cristo y demás. Así que vamos a ver esto. Un influencer español asegura que la fórmula del éxito es que no se pueda despedir a ningún empleado. Escuchemos. ¿Hay algo peor que un rico? Sí, sus opiniones. Perdón, millón de preguntas, señor. La primera, ¿por qué el rico es malo? Hay gente mala que cuando tiene plata se nota más su maldad porque la plata aumenta tu poder de acción. Y hay gente buena que se nota más que es buena cuando tiene plata por la misma razón. La plata no te hace malo en sí, la plata intensifica lo que vos ya eras previamente. Te tomo si querés el argumento de, desde la perspectiva de un rico que se ha desligado de la sociedad, puede que sus opiniones no sean tan constructivas a la realidad del resto. Te puedo tomar eso, pero nada peor que un rico te fuiste a la mierda. Y por otro lado, ¿por qué no vemos las cosas en perspectiva? ¿Vos sos de dónde? ¿De España? Bueno, vos ya sos rico a comparación de casi cualquier argentino. ¿Por qué te separás, te divorciás del sistema? Sos parte, papá. Sos rico. Si yo te comparo con el formoseño promedio, vos sos multimillonario. Le preguntan, ¿qué sería lo primero que harías si te pusieran de ministro de Economía en España? Y Bien. responde esto. Pues intentar poner sentido común a las cosas. Hay cosas que son políticamente incorrectas. Sentido común y políticamente incorrecto. Si alguien se describe así, huye. Está a punto de decir una gilipollez. A ver. Yo homologaría a todos los funcionarios como trabajadores normales. No entiendo por qué un trabajador funcionario es muy difícil que le echen. No entiendo por qué esa... Está muy bien. yo esperaba algo polémico. Mirá lo que está diciendo. A mí me parece mal que no se pueda despedir empleados públicos. ¿Por qué son distintos a un empleado privado? El empleado no debería estar atado a una seguridad por ley que no tiene ningún sentido. El empleado debería estar atado a su utilidad. Si esa persona no es útil, entonces es un daño para el resto. ¿Y por qué un empleado público que no es útil es un daño para el resto? Porque su salario se paga del dinero del resto. Insisto con este ejemplo porque mejor no hay. La persona que vive de levantar paredes, el obrero, tiene que levantar más paredes para mantener un inútil. Lo mejor que podemos hacer por el obrero es sacar ese inútil, si es inútil. No tienen ni idea lo que significa tomar mate todo el día. Si el Estado está para ayudar, que esté compuesto por personas que ayudan, no por personas que son un obstáculo. No es tan difícil de entender. Una tiene más beneficios que otra. Ya sé lo que estáis pensando. Hombre, Rubén, este tipo ha dicho barbaridades mucho más locas que le tenemos calado ya. Sí, lo sé, pero esta refleja perfectamente su forma de pensar. Eso no fue una barbaridad, Rubén. Fijaos, los funcionarios tienen beneficios, Sí. los demás trabajadores no. ¿Cómo igualamos? Quitándole a los funcionarios esos beneficios. Pero pará. Lo que acaba de decir es muy concreto. No dijo quitarle todo, dijo que se puedan despedir, lo cual es lógico. Ni pasó por su mente dar a los que no son funcionarios los beneficios de los funcionarios. Que no se pueda despedir más a nadie. ¡Nunca más! Perdón, yo sé que es muy común caer en esta, pero ¿cómo se nota que nunca has tenido una empresa ni un conflicto humano con ninguno de los empleados o empleados que hayan tenido un conflicto humano entre sí? ¿Que te casás con tus empleados? ¿Sos su papá? Te lo digo de esto con muy buena onda. El mundo no avanza gracias a gente como vos. Te lo digo así, ya. ¿Te gusta tu teléfono? ¿Te gusta tu iPhone y todo lo demás? Bueno, eso se hizo. Se realizó con un proceso de selección. Selección, ¿entendés? Se echó al que no servía y se quedaron con el que servía. Y esas personas diseñaron las cosas que vos amás. Es precioso. Igualar a base de quitar derechos. Estos ricos... Es una locura, boludo. Esto compartimos cáncer con España, pero tenemos que poder tener la capacidad de poder elegir cuál es nuestro equipo para ver si salimos campeones. Es estúpido. Es estúpido pensar que una empresa va a funcionar si no podés despedir. Es estúpido. Porque además es tan tonto que va a llegar un momento donde todas las empresas van a estar trabadas entre sí. ¿Qué le va a quedar a la empresa? ¿Cerrar, no? Vos buscás un buen empleo. Ponele, hay alguien que es bueno, no sé, pintando paredes. Y hay alguien que es bueno levantando paredes. La persona que era buena pintando entró en la empresa que levantaba paredes. Y yo necesito a alguien que pinta para contratarlo para que trabaje para mí. No puedo, porque no lo pueden despedir de la otra empresa. Es que es rarísimo, boludo, muy loco. y piensan, hay que hacer esas vallas más altas y manden a seguridad, que esto no es un evento para que lo anden viendo los pobres. Además son negros, ¿no? Los empresarios presumen de crear empleo, pero Sí. lo que más les gusta es poder despedirte sin consecuencia. Contrario a lo que vos crees, ¿sí? Es necesario que las consecuencias de cerrar una empresa y abrirla sean bajas. Lo siento, pero es así. A ver, hay personas que tienen un espíritu emprendedor y otras personas que no. Bien, esas personas que tienen espíritu de emprendedores yo los llamo locos hermosos, ¿sí? Porque en países de mierda como el tuyo y en países de mierda como el mío, me refiero a países de mierda por la cantidad sofocante de impuestos, ¿bien? En países de mierda como el tuyo y en países de mierda como el mío, esas personas maravillosas se les ocurre que quieren abrir un negocio. ¿Sí? Son unos sociópatas. Bueno, ese negocio, ponele, probablemente por impuestos, pero no importa, por alguna razón no funcionó.
Bien, y ahora esa persona quiere intentar con otro negocio. Si el costo de fallar es gigantesco, entonces no puede abrir otro negocio. Te doy un ejemplo, el otro día venía en un Cabify, que es un Uber argentino, para que te hagas una idea, ¿no es cierto? Y estaba hablando con el dueño del Cabify, y él me dijo que tenía 3 autos. Uno que lo trabajaba él y 2 que lo trabajaban los 2 empleados. Él, mirá, para que entiendas, porque fue una conversación muy fructífera, de hecho. Él había comprado esos 3 autos con una indemnización que tenía de una empresa que había trabajado 35 años. Entonces, lo indemnizaron, compró los 3 autos y se pasó a otro rubro. Bien, veníamos hablando, él venía defendiendo la indemnización. Claro, a él le dio una oportunidad a la indemnización y él se había ido a una empresa muy grande, entonces la empresa tenía la espalda para poder pagar eso. Entonces yo le digo, che, te hago una pregunta. ¿Y si mañana vos tenés que despedir a tus 2 empleados, por la razón que sea, o a uno de tus empleados, y el costo de despedir a ese empleado es uno de los autos? ¿Te gusta la idea? Me dice, no. ¿Y si despedir a todos te cuesta los 3 autos? ¿Tenés oportunidad de intentar de nuevo? Y ahí lo entendió, porque estuvo del otro lado, del lado incorrecto del cañón. Y ahí dijo, pará, esto no tiene sentido. Claro. La generación de empleo, ¿sí?, requiere de que yo proteja al generador del empleo. Si lo hago mierda, si hago mierda al emprendedor, entonces, ¿por qué van a emprender? ¿O te pensás que es un accidente, que los emprendedores se terminan yendo a otros países? ¿Te parece que es una coincidencia eso? Y es que estos tipos realmente creen que la productividad aumenta cuanto más miedo tiene el trabajador a ser despedido. No pasa por miedo, no lo veas de esa manera. Es más, la mayoría de los empleadores no quieren despedir gente. Es más, que, si fuera por ellos, quieren contratar más y hacer más dinero. Es una visión muy infantiloide pensar en el empresario como un malvado, que es un cruento, que busca contratar para despedir solamente y después lo filma así, ¿viste? Mientras se toca. Y dice, ¡ay, ahora llorá, pobre, la concha de tu madre, llorá! Es una estupidez pensar eso. No hay un placer en ver una persona destruida. Los empresarios no eran unos avaros que querían hacer dinero. Bueno, hacen más dinero si tienen más empleados que funcionen en su empresa más grande. Y dar miedo se les da de lujo. Yo te ficho. Acto seguido, el sábado a las 11 de la noche te llamo y cuento los tonos que tardas en responderme. Ahora tiene sentido que la cadena de supermercados de este tío se llame La Sirena. Él mismo es mitad hombre, mitad merluzo. Si llamas fuera del horario de trabajo y tienes sueños húmedos con despedir a trabajadores, eres un jefe de mierda. Si la única herramienta que tienes como jefe para que tus trabajadores curren mejor es el miedo, eres un jefe de mierda. No estoy tan en desacuerdo con lo que está diciendo ahora, excepto por el hecho de que sí, también existe el miedo como móvil. Olvídate del jefe. Por el miedo de terminar en la calle, yo era mucho más efectivo en mi trabajo. Y yo era un prestador de servicios. No había jefe. Tenía clientes nomás. Es un móvil más, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? Si os llena la boca diciendo que el empresario... Vamos a hacer al revés. Vamos a suponer que no se puede despedir como vos querías. No hay ningún riesgo. ¿Ese empleado va a ser bueno? Lo llevo al otro, ya que lo llevas a un absurdo, vamos a llevarlo al otro absurdo. ¿Ese empleado va a ser bueno? Yo tengo un muy buen ejemplo, se llama empleados públicos. No importa en qué país, primer mundo, tercer mundo, el que vos quieras. Todos entran más tarde, son menos productivos, tienen tu discurso, irónicamente. es el que arriesga. Pero como la clase trabajadora le dé por organizarse de verdad, sí que iba a ser arriesgado ser empresario. Si la clase trabajadora se organiza de verdad, ¿y qué es lo que van a hacer? Te lo tomo. Se organiza la clase trabajadora. Bien, entonces supongamos que pasa un montón de leyes, no políticos, la clase trabajadora, pasa un montón de leyes que son, ponele, jornada laboral reducida, que se duplique, ¿por qué no? Que se duplique el salario, tienen que tener participación en la ganancia de todas las empresas, todo bien. ¿Quién mierda abre una empresa? ¿Vos la vas a abrir? ¿Uno de los trabajadores organizados va a decidir ser la trola del resto? Porque es eso al final de cuentas. ¿Quién? Es un balance. Yo no estoy 100% del lado del empleador y todo lo demás. Yo no tengo ningún drama en que haya derechos laborales. No tengo ningún drama con eso. Ningún drama. Pero tiene que haber un balance. Te das cuenta cuando es el balance porque hay indicadores que te ayudan. Por ejemplo, hay mucho empleo informal, hay mucho desempleo. Eso es lo que te da cuenta de que hay un desbalance fuerte. Si hay mucho empleo informal, por ejemplo, entonces lo que llamamos derechos laborales terminan siendo costos muy altos para el empleador en una economía que no es lo suficientemente rentable como para tener esos costos. Ahí tenés que bajar un poco la vara. Es así de sencillo. E irónicamente, sin que se involucre el Estado, si hay pocos impuestos y hay una economía que florece, se vende mucho, los mismos empleadores terminan peleándose por el mismo empleado y el mismo empleado puede empezar a exigir más cosas. Como por ejemplo, yo quiero vacaciones. Olvídate incluso de la intervención del Estado. Pero claro, eso requeriría de que vos tengas algo de tiempo en esta tierra, lo cual claramente no lo has tenido, o no sé, serás empleado público, o vendrás de un papa con plata y todo lo demás. Porque los empleadores y los empleados tienen relaciones humanas. Te lo digo porque yo he sido ambas cosas en mi vida. Y llamaba a mi jefe, y negociábamos un salario, y negociábamos qué día que trabajaba y qué no. ¿Sabes cuándo tenía menos poder de negociación? Cuando yo sabía menos. Y no menos de leyes, boludeces, no. Sino menos de lo que estaba ofreciendo como servicio. Ahí sí, porque era más reemplazable. A medida que yo decidí aprender de un oficio, ahí me volví menos reemplazable. Y ahí gané más poder de negociación. Pero incluso cuando tenía poco poder de negociación, también me podía sentar a hablar con mi empleador.
Ahora, todas estas leyes que pasan y todo lo demás que se crean en base a personas que piensan como él, terminan impactando fuertemente no en las multinacionales. Las multinacionales tienen las palas suficientes como para pagar boludeces. En las pequeñas empresas. Y su sueño mojado de el rico es el que va a pagar el funcionamiento de este Estado, termina siendo una realidad mucho más triste, que es el dueño de la pequeña empresa tuvo que cerrar porque no podía pagar los delirios que alguien había alimentado políticamente. No puede enfadarse porque le llame merluzo, ¿no? O sea, es como... Merluzo es como de Mortadelo y Filemón, ¿no? Soy el súper. Espero que no te enfades por este video, ¿no? Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Para formar parte de la familia de los Patreons, puedes hacerlo en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdo Bueno, y ahora capitalista. pasamos Les agradezco desde con Pablo Muñoz. Y primero vamos a ver lo del soldado israelí. En este video quiero analizar una fotografía que se volvió viral rápidamente por todo el mundo. Un soldado del ejército de Israel, vestido obviamente como vemos ahí con el equipo de combate, con su casco y utilizando lo que parece ser un hacha o al menos una maza, un martillo de gran tamaño para golpear y destrozar la cabeza de una imagen, de una estatua de tamaño real de Jesucristo crucificado. Obviamente que esto ha dado vuelta al mundo y ha causado la indignación total del mundo cristiano, especialmente en el contexto de esta guerra, en el contexto de esta invasión al sur del Líbano, donde el ejército de Israel está llevando una destrucción total y absoluta de todas las villas y las aldeas y pueblos que se encuentran en esta zona que ellos quieren llamar zona de exclusión, zona de seguridad. Y aquí vemos que esto ha dado vuelta al mundo y ha causado la indignación total del mundo cristiano, especialmente en el contexto de esta guerra, en el contexto de esta invasión al sur del Líbano, donde el ejército de Israel está llevando una destrucción total y absoluta de todas las villas y las aldeas y pueblos que se encuentran en esta zona que ellos quieren llamar zona de exclusión, zona de seguridad. Y aquí vemos esta estatua, como ustedes pueden observar aquí, ya tirada en el suelo. Les voy a mostrar en un momento otra fotografía de cómo se veía la estatua original. Un grupo de una parroquia católica publicó esta foto de cómo se encontraba antes de este atentado, de este ataque contra esta imagen que tiene una simbología y un valor muy grande para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque obviamente, como sabemos, la estatua representa a Jesús en la cruz, el momento en el que los cristianos nosotros creemos que fuimos redimidos por Dios, Dios que paga esa deuda de justicia enviando a su propio Hijo, Dios hecho hombre que se encarna y muriendo en la cruz y resucitando el tercer día, vence al pecado con su gracia y vence a la mentira también con su verdad. Es la salvación de Cristo y obviamente que esta es una de las imágenes más sagradas para la cristiandad. Y aquí vemos a Jesús en la cruz, tirado en el suelo, en un entorno al aire libre, con un muro de piedra muy cerca, una cerca en un pueblo cristiano maronita de Debel, en el sur del Líbano, muy cerca de la frontera con Israel, y es una de las imágenes aquí que quiero compartir. Aquí podemos observar el pueblo de Debel, es un pueblo maronita, es un pueblo católico, muy cerca, aquí obviamente como podemos ver, de la frontera con Israel, no muy lejos, de hecho, de la iglesia de la Anunciación, donde el ángel se le aparece a la Virgen María. Y como podemos ver, esto ya es un pueblo totalmente destruido, es un pueblo que tiene su iglesia antigua, una iglesia que data, obviamente, aquí podemos ver de cientos de años, podemos ver incluso fotografías aquí de este mismo pueblo, la nueva iglesia del pueblo de Debel. Vamos a compartirlo en algunas imágenes más grandes para que lo podamos ver de la mejor manera posible. Bueno, esta es la antigua iglesia del pueblo, la nueva iglesia del pueblo de Debel. Aquí está la antigua iglesia que les quería mostrar recién. Obviamente estamos hablando de iglesias antiquísimas que provienen de la época de los primeros cristianos. Y obviamente que esto ha causado una indignación y una reacción a nivel mundial. Es uno de los temas más hablados, de hecho, en Twitter en este momento. Este grupo católico incluso publicó esta foto con un mensaje realmente muy profundo diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la página local de la localidad cristiana de Debel, que menciona que la estatua les pertenece a ellos, que pertenece a la iglesia maronita del pueblo. Ahora, esto es información ya verificada, por eso no quería hacer un video sin confirmar. Las mismas fuerzas del ejército de Israel incluso han identificado a este soldado, han reconocido que pertenece a ellos. Ya vamos a ver uno de los comunicados. Es una estatua que pertenece, como les decía recién, a la iglesia cristiana de Debel.
la identificaron dentro de esa página de Facebook de la parroquia, y este incidente ocurrió dentro de las operaciones del ejército de Israel en el sur del Líbano contra Hezbollah, en el contexto de este grave conflicto actual que lleva una escalada muy grande desde octubre del 2023. El ejército de Israel, incluso el mismo representante vocero del ejército de Israel, confirmó oficialmente la autenticidad de la foto tras una verificación inicial. Esta es la cuenta del teniente coronel Navad Shoshani, quien es, de hecho, el vocero, como decía recién, y declaró que estas acciones, ahí dice supuestamente, no se alinean con los valores del ejército de Israel y que se van a verificar e investigar a fondo con posibles medidas disciplinarias. Bueno, personalmente yo creo que no va a pasar absolutamente nada, porque hemos visto muchísimas ya aberraciones contra cristianos, ataques a villas, destrucción total, y no pasa absolutamente nada. Lo que está pasando con los colonos que están invadiendo regiones de Cisjordania, por ejemplo, y están expulsando a residentes cristianos, les están quemando sus cosechas, les están cortando sus árboles de olivos, que es lo único que tienen para sobrevivir, les están matando sus ovejas y nunca pasa absolutamente nada. Supuestamente, Netanyahu dicen que expresó que estaba sorprendido, estaba entristecido y prometió acciones duras. Personalmente no me lo creo, y no me lo creo después de las aberraciones que hemos visto que este mismo ejército ha cometido a lo largo y ancho de Gaza con la población civil. Ahora, una buena noticia, sí, y esto hay que reconocerlo, es que el ejército de Israel, ante el escándalo mundial, obviamente, indicaron que van a asistir a esa comunidad católica y les van a, básicamente, a comprar una estatua nueva. Bueno, el comunicado del vocero oficial dice: el ejército, las fuerzas de defensa de Israel están analizando actualmente la autenticidad de la fotografía. Si se trata efectivamente de una imagen real y reciente, estas acciones no se ajustan a los valores de las fuerzas de defensa de Israel ni al comportamiento que se espera de sus soldados. El incidente será investigado de manera exhaustiva y, si es necesario, se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo con los resultados. Como les decía recién, esto ya se verificó. De hecho, la página oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron lo siguiente, esto lo acaban de publicar hace unos minutos, dice: siguiendo o tras completar un examen inicial sobre la fotografía publicada hoy mismo en la que se ve a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel dañando a un símbolo cristiano, se ha determinado que la fotografía muestra, de hecho, a un soldado de nuestras fuerzas en una misión en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel consideran este incidente con gran severidad y subrayan que la conducta del soldado es totalmente incompatible con los valores que se esperan de sus tropas. Claro, obviamente, ante el escándalo mundial que ocasiona esta imagen, y como yo ya lo decía en un video de hace 2 días, del día sábado, cuando un historiador de Israel básicamente criticaba algunas de las acciones del mismo ejército de Israel que han traído la condena mundial y el rechazo de gran parte de la población mundial a las políticas del Estado de Israel. Y él ahí decía, paradójicamente, después del 7 de octubre, la opinión mundial cada vez ha estado más en contra del Estado de Israel y las acciones que se están tomando, y por eso Israel, lamentablemente, decía él, está perdiendo esta guerra también mediática. La está perdiendo, obviamente, y esto por estas acciones, obviamente, que son acciones inexcusables, son acciones totalmente reprochables. Por más que el ejército de Israel venga a decir que esto está totalmente en contra de los valores que se esperan de nuestras tropas, miren, después de las aberraciones que hicieron con poblaciones civiles, después de las aberraciones, por ejemplo, cuando mataron a este sacerdote maronita en una villa muy cercana aquí en el sur del Líbano hace apenas unos días, después de la destrucción total de infraestructura civil sin ninguna necesidad, yo creo que no tienen ninguna autoridad moral para venir a decir que esto es incompatible con los valores que se esperan de sus tropas, después de las aberraciones que hemos visto, ¿no? Pero bueno, ahí dice: el Comando Norte es el que está operando en este momento en el sur del Líbano. El Comando Norte está investigando el incidente, que actualmente se está abordando a través de la cadena de mando. Se tomarán las medidas adecuadas contra los involucrados de acuerdo con los resultados de la investigación, y además las fuerzas de defensa de Israel están trabajando para ayudar a la comunidad cristiana a restaurar esta imagen en su lugar, el lugar que correspondía. Las fuerzas de defensa de Israel, dice, también están operando para desmantelar la infraestructura terrorista establecida por Hezbollah en el sur del Líbano y no tienen ninguna intención de dañar la infraestructura civil. Miren esto, uno ve eso después de la destrucción de edificios, de barrios, de villas cristianas, de más de 1 millón de desplazados, y que tengan la caradurez de decir: no tenemos la intención de destruir y dañar ninguna infraestructura civil, y ahí dice incluidos los edificios religiosos o los símbolos religiosos. Personalmente, ustedes pueden tener toda la opinión que quieran, obviamente pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo esto no me lo creo después del desastre que hemos estado viendo en los últimos días o las últimas semanas en toda esta zona. Pero esto que estamos viendo aquí tampoco es un caso completamente aislado. De hecho, hace unos días recorrió el mundo esta imagen cuando destruyeron una estatua, en este caso de San Jorge, sobre su caballo, una imagen muy simbólica, una imagen que, de hecho, San Jorge tiene un lugar muy especial
dentro de la Tierra Santa. Es un santo muy venerado, muy respetado por el pueblo libanés, y por eso es muy común en Tierra Santa ver estatuas de San Jorge cabalgando y básicamente clavándole la lanza al dragón. Y vemos un tanque del ejército de Israel destruyendo completamente este símbolo cristiano. Esta iglesia ha sido totalmente desecrada por las fuerzas del ejército de Israel. Pueden ver aquí incluso graffiti escrito en hebreo. Y este grafito es la cosa menos ofensiva que realmente hemos visto dentro de esta iglesia. Básicamente invadieron esta parroquia, esta iglesia cristiana, y pusieron los bancos para ellos poder dormir ahí adentro. Basura por todo el piso. Hay botellas de agua, incluso papel higiénico por todos lados. Pero una de las cosas más sorprendentes que hemos visto en esta iglesia es la desecración de las imágenes cristianas. Y bueno, vemos una imagen de la Virgen decapitada. Tenemos una imagen de Cristo, dice, con la cabeza decapitada. Los residentes dicen que eso es intencional, es una de las cosas que hacen. No es parte de una explosión o de una pelea que haya tenido en ese lugar. Y el resto de la iglesia podemos ver cómo ha sido ocupada por las fuerzas de defensa de Israel para uso personal. Y podemos ver colchones, frazadas. Toda la iglesia ha sido básicamente desecrada, destruida. Han quemado las paredes. Entonces, obviamente, no estamos hablando aquí de una cuestión meramente ocasional, ¿no es cierto? Y por eso yo tengo todo el derecho de sembrar dudas acerca de las verdaderas intenciones de muchas de estas personas. Ahora, ciertamente que no hay que generalizar, en el sentido en que esta no es una orden que posiblemente haya sido dada desde arriba de tienen que ir y destruir todo tipo de iglesia que encuentren en su camino. Aquí estamos hablando de lo que podríamos decir, sí, un caso aislado de vandalismo, de profanación de un símbolo religioso cristiano, pero lo que quiero quedar bien claro es que no estoy diciendo aquí que yo interpreto esto como una orden de la cadena de mando. Es un acto individual, posiblemente motivado por el odio a la fe, la intolerancia personal, el odio a Cristo. Pero una cosa positiva que también tenemos que rescatar es que ante el clamor mundial, las autoridades del ejército de Israel lo han tenido que condenar como incompatible con su doctrina militar. Obviamente que esto ha generado indignación global, especialmente entre los cristianos. Ha sido criticado incluso por voces conservadoras pro-Israel por todo Occidente. Y es bueno el remarcar y es bueno el presionar para que el Estado de Israel básicamente siente un precedente y que esto no represente o no termine representando una política oficial de la Fuerza de Defensa de Israel. ¿Es verdad que están operando en una zona de alto riesgo contra un grupo armado como Hezbollah? Por eso para mí no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué en una situación de supuestamente mucho riesgo, en una situación donde están en un combate real contra un grupo armado, una milicia armada como Hezbollah, por qué un soldado tiene que salir del camino para hacer esto? Esto me parece a mí una provocación total, una estupidez total, y esto refleja una vez más aquello que yo he venido diciendo por tanto tiempo. Los cristianos son el grupo más perseguido del mundo. Y esto no es una opinión o una percepción mía. Hay muchísimos informes independientes como los de Open Doors, como los de Aid to the Church in Need, por ejemplo, la ayuda a la iglesia necesitada, donde se afirma y se demuestra con datos claros, con datos cuantitativos, que el grupo religioso más perseguido a nivel global no es un grupo que padece de antisemitismo, es el cristianismo. Y es una persecución sistemática, es una persecución violenta, en muchas regiones es tremenda realmente, y también es verdad y hay que reconocer que el principal responsable son las fuerzas islamistas radicales. Pero muchas veces, porque son las fuerzas islamistas radicales los principales perseguidores de la fe cristiana, muchos quieren lavarse las manos diciendo, miren, aquellos son los malos. O muchas veces nosotros criticamos estas cosas y saltan a decir, ¿y pero qué pasa con Nigeria? A ver, nosotros los cristianos tenemos la capacidad, tenemos las dotes y tenemos la inteligencia para criticar ambas cosas. Y es lo que tenemos que hacer. Por un lado, tenemos que criticar fuertemente estos actos de vandalismo y estos actos blasfemos, estos actos de intolerancia religiosa de miembros del ejército de Israel, que son cuantiosísimos. No es un caso aislado, son muchísimos casos aislados, curiosamente. Pero también, a la vez, mientras criticamos esto, nosotros tenemos el coraje de criticar a las fuerzas islamistas radicales, que son los principales también responsables, y vamos a hablar en números, de la persecución de cristianos. De hecho, en este canal hemos hecho muchos videos sobre Nigeria, sobre el Sahel africano,
donde miles de cristianos están siendo martirizados anualmente por ataques de Boko Haram, por las milicias fulani-islamistas, las quemas de iglesias, los desplazamientos masivos. En el caso de Canadá también, donde cientos de iglesias han sido totalmente incendiadas. Tenemos países como Pakistán, como Irak, como Siria, como Egipto, donde las minorías cristianas enfrentan leyes de blasfemia, de secuestros, de conversiones forzadas, de atentados, por ejemplo, como los de ISIS contra los cristianos asirios y coptos. Esto pasa principalmente ahora en Siria, donde hay un gobierno títere bajo el mando de un ex miembro de Al Qaeda. Y como yo siempre digo, terrorista una vez, terrorista para siempre. A esta gente no la podemos realmente tomar nunca en serio, porque vienen principalmente contra los cristianos, pero son funcionales a Estados Unidos, son funcionales a Israel, y por eso se los han puesto ahí a cargo de esos países. Y esa es la gran contradicción. Tenemos casos como Afganistán, tenemos casos como Somalia, donde la conversión al cristianismo se castiga con la muerte, donde las comunidades se reducen drásticamente por exilio o por exterminio, y por eso aquí no estamos hablando de una anécdota. En el Medio Oriente la población cristiana ha caído alrededor del 20%, al menos del 20% a menos del 4% en las últimas décadas. Y en gran parte, sí, también por el extremismo islamista, pero también por los conflictos derivados y los grandes cambios geopolíticos que se han dado en la región, donde por intereses geopolíticos, por intereses regionales, por expansión de algunos países, especialmente en el caso de Israel, muchos cristianos han quedado en el cruce de fuego y no les queda otras que irse. Entonces, no son solamente los islamistas los principales responsables del éxodo masivo de cristianos del Medio Oriente. Muchos cristianos que tuvieron que salir de Irak, se calcula que al menos 1 millón salieron de Irak. Los cristianos que han tenido que salir de Siria, los cristianos que han tenido que exiliarse del Líbano, no se han exiliado solamente porque haya persecución de islamistas, sino por cambios geopolíticos que se han dado en la región y en los cuales Estados Unidos tiene gran culpa, especialmente el gobierno de Obama con las primaveras árabes. Pensemos el caso de Siria, un país en el cual se vivía con estabilidad, donde los cristianos tenían protección, y de repente, por cuestiones geopolíticas e intereses básicamente nacionales, tanto del Estado de Israel como de Estados Unidos bajo el gobierno de Obama, se hizo todo lo posible para destruir los gobiernos de Libia, los gobiernos de Siria, para generar inestabilidad en el Líbano, para, como lo hizo Bush, destruir completamente Irak, y obviamente que los grandes perdedores de todas esas guerras fueron los cristianos. Aquí no estamos hablando de algo anecdótico, es importante saber esto, es importante reflexionar, es importantísimo también repudiar para poner presión. Una cosa muy buena, lo voy a decir nuevamente, es que gracias a la presión en las redes, a la presión que hacemos muchísimos también en canales como este, las fuerzas de defensa de Israel han tenido que ofrecer una disculpa pública. Obviamente le vamos a exigir que a esos cristianos les armen de vuelta este crucifijo, que les pongan un crucifijo nuevo, y obviamente yo desde este canal también voy a luchar por esos cristianos y exigir al gobierno de Israel que todas esas villas que han sido totalmente destruidas sean de vuelta, sean reconstruidas para nuestros hermanos maronitas, nuestros hermanos católicos, que son los que están sufriendo principalmente en todo este conflicto. Así que nuevamente, muchas gracias por ver este video, gracias por compartir, gracias por comentar también, me gustaría escuchar sus opiniones, y nuevamente les recuerdo, aquí nosotros tratamos de hacer un análisis lo más objetivo posible de toda la realidad, totalmente imparcial. Si tenemos que criticar al ejército de Israel por aberraciones como esta, lo vamos a hacer, porque aquí no le chupamos las medias a absolutamente nadie, y aquí no nos financia nadie para quedarnos callados o para seguir una narrativa. Y si tenemos que criticar al islamismo radical como lo hacemos siempre, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque la única fidelidad que tenemos en este canal es con la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Esto que les voy a contar aquí no lo van a poder creer. Imagínense que un gobierno de cualquier país del mundo le obligue a las plataformas de redes sociales, a YouTube, a Facebook, a Instagram, que lo primero que veas en tu algoritmo sea lo que ellos decidan, el contenido que ellos quieran imponer, y que obviamente como consecuencia de eso releguen a los creadores independientes, ¿sí? A esos creadores que tantas veces te hacen pensar, a esos creadores y a esos comentadores de la realidad, a esos comentadores de la situación geopolítica, queden totalmente relegados a un segundo plano. Y eso es lo que la ley de medios de la Unión Europea y las normativas nacionales en Reino Unido buscan hacer, obligar a las grandes plataformas a dar a los creadores independientes, ¿sí? A esos creadores que tantas veces te hacen pensar, a esos creadores y a esos comentadores de la realidad, a esos comentadores de la situación geopolítica, queden totalmente relegados a un segundo plano. Y eso es lo que la ley de medios de la Unión Europea y las normativas nacionales en Reino Unido buscan hacer, obligar a las grandes plataformas a dar visibilidad obligatoria a contenidos que son considerados de interés público, a noticias de calidad, ¿sí? Porque claro, justamente los grandes medios tienen noticias de calidad, y
compartir recomendaciones y resultados de búsqueda que sean preaprobados por el gobierno. ¿Cuál es el objetivo? Según ellos, es contrarrestar el poder de control de YouTube, de Google, de Meta, que han drenado los ingresos publicitarios de la prensa tradicional y han permitido la proliferación de desinformación y contenido tóxico. Sí, de repente los grandes medios de comunicación, los que controlan la narrativa pública, están desesperados porque no los está viendo nadie. ¿Y cuál va a ser el problema? Bueno, el problema va a ser que cuando entres a YouTube, todo lo que vas a ver es ese contenido basura que ya nadie quiere ver. La gente no está viendo televisión y no se dan cuenta que la gente no ve televisión, no ve las noticias, no ve a CNN, porque se han cansado de la manipulación y a cambio van a canales en YouTube que les ofrecen una versión mucho más objetiva y fundamentada de la realidad. Por eso vamos a hablar acerca de estas reglas de prominencia que se están discutiendo en la Unión Europea, en Reino Unido, y que obviamente van a tener consecuencias para el resto del mundo. Y aquí vamos a ver un ataque total a tu libertad de poder formarte y de poder pensar. Pero antes de eso, quiero ver esto y compartirlo con ustedes. El día de ayer me enviaron este video de Mark Vidan donde dice lo que el gobierno no quiere que sepa sobre el nuevo algoritmo de YouTube. Sí, este algoritmo que quieren imponer. Vamos a escuchar y vamos a ver brevemente. El título de hoy no es clickbait, no es una trampa, te lo aseguro. Lo vas a ver enseguida. Lo que hoy te voy a contar es tal vez lo más relevante que he explicado nunca en esta plataforma. El pasado jueves asistí en Londres a un evento muy grande que montó YouTube allí, pero hubo una reunión convocada por ellos mismos, por su dirección, en sus oficinas, con apenas una docena de creadores europeos. Yo estuve allí. No hubo pancartas, no hubo eslóganes, no hubo ningún titular de prensa al día siguiente, pero sí hubo datos, fechas, nombres de directivas, calendarios legislativos y silencios que fueron bastante elocuentes. Salí con la sensación, honesta e incómoda, de que el asunto que te voy a contar hoy es más complejo y más grave que cualquier otra cosa de las que hemos tratado aquí, porque no va de etiquetas y no va de bandos, no va de alarmar, va de algo mucho más silencioso, más legal, más estructural. Esto es muy importante lo que está diciendo. Aquí no estamos tratando de alarmar, aquí estamos hablando de algo que es silencioso, que se está usando del marco de la ley, por eso dices más legal, es algo estructural y es algo que se está cocinando en este momento en las oficinas de Bruselas, de Londres, lo que quieren hacer los ministerios europeos. Porque vamos a examinar qué se está cocinando en Bruselas, en Londres y en los ministerios europeos para rehacer desde arriba el algoritmo de YouTube. Sí, nos lo contaron. Quiénes lo empujan, quiénes ganan, quiénes pierden y sobre todo porque esto va a afectar, aunque no hayas subido jamás un vídeo en tu vida, a cómo ves los contenidos, a cómo te informas. Y por cierto, como vas a saber tras este contenido, se hace más importante que nunca suscribirse a este u a otros canales que sean de tu interés. Ahora esto ya no va solo de dar apoyo al creador, a su equipo, esto va de que sobreviva el canal. Por eso, si no estás suscrito, suscríbete. Ahora, al terminar el vídeo, hazte miembro si quieres darle un plus a ese apoyo. Pero en todo caso, lo que te ruego es que te quedes hasta el final, porque se vienen tiempos duros para los que queremos pensar por nosotros mismos, sin ningún tipo de condicionante. Por eso, lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Muy bien, esto es muy interesante, por eso yo también les digo, a ver, no se vayan porque esto nos interesa absolutamente todos. Y esto tiene que ver con un anuncio que ha pasado totalmente por desapercibido, el futuro del descubrimiento. ¿Cómo vas a descubrir desde ahora en adelante contenido en YouTube? Este fue publicado en el blog de YouTube el 15 de abril, un comunicado defensivo con una tesis central simple y muy alarmista, pero no es alarmista innecesariamente. Las reglas de prominencia que se están discutiendo en la Unión Europea y el Reino Unido que van a destruir lo que se conoce como la meritocracia en YouTube. ¿Qué es la meritocracia? Bueno, básicamente la gente va al contenido que más le gusta, que más básicamente lo informa. Si estamos hablando especialmente de noticias, aquí no estamos hablando de contenido que tenga que ver con ver cómo se cae gente, cómo se golpea, contenidos de vehículos, contenidos de gatos, contenidos de perros. No, estamos hablando de lo que realmente tiene que ver con el análisis de la realidad. Esos son las nuevas reglas que buscan implementar para desplazar totalmente a personas como nosotros, a personas como este canal y tantos otros, que estamos tratando de entender y comprender la realidad, pero estamos obviamente por fuera de esa narrativa que se busca imponer. Y aquí dice que esas nuevas reglas de prominencia que se están discutiendo en este momento en la Unión Europea y en el Reino Unido básicamente podrían cambiar totalmente esta situación. Estas normas podrían obligar, o sea, van a obligar de hecho, a YouTube a dar un trato especial a un pequeño grupo de organizaciones seleccionadas cuidadosamente por un gobierno. Es decir, el gobierno va a decidir cuáles son los medios de Soros, los medios de las noticias básicamente totalmente manipuladas. Y dice, para los creadores y las empresas de medios que no sean elegidos, como este canal obviamente, el riesgo es real. Al obligar a estos canales a situarse al frente, todos los demás quedan relegados. Es decir, van a poner los canales de Soros, por ejemplo, todos los medios que Soros ha comprado a lo largo y ancho del mundo, los van a poner primero que nada, es todo lo que vas a ver cuando quieras entrar. Vas a buscar un canal y no lo vas a encontrar en la búsqueda. Todo va a quedar relegado independientemente de lo que los espectadores, dice ahí, realmente quieran ver. Y esto va a dificultar mucho a que los creadores aumenten su audiencia y se ganen la vida. Es una de las consecuencias que va a tener. Pero para mí esa es una consecuencia que realmente no me afecta principalmente a mí. Hay muchos otros creadores que sí, que viven de esto. Yo no vivo de esto. Yo estoy aquí simplemente por amor a la patria y por amor a nuestra cultura y a nuestra civilización occidental y me gano la vida de otra manera. Ahora, a mucha gente sí los va a
los va a perjudicar financieramente. ¿Cuál es el tema? Y sí que me va a perjudicar a mí y a muchos otros. Que nosotros lo que estamos haciendo aquí es tratar de comunicar la realidad de la manera más objetiva posible. Y si los gobiernos, dice ahí, comienzan a elegir a los ganadores de este algoritmo, los creadores independientes van a ser los grandes perdedores de esta situación. Ahora, una cosa que a mí me parece interesante aquí tener en cuenta, y por eso aquí nosotros en este canal siempre hacemos un análisis muy honesto, un análisis muy objetivo de la realidad, y es que tiene que ver con el hecho de que para mí, y por eso voy a hacer una crítica bastante fulminante al respecto con esto, una crítica mucho más profunda de la que hace Mark Vidal en su video. ¿Por qué? Porque aquí no solamente se trata, y hay que reconocerlo, el gran peligro son los medios de comunicación que son apoyados y aprobados y controlados por los gobiernos, que son los que quieren distribuir una narrativa oficial. Ahora, no es que los gobiernos controlen esos medios, sino que esos medios, los dueños de esos medios, la libertad de prensa, como siempre he dicho en este canal, libertad de prensa es la libertad del millonario que es dueño del medio a imponer una narrativa dentro de nuestra sociedad. Y así controlan a los gobiernos, a los partidos políticos, y es así que básicamente estas plataformas se van a terminar imponiendo. Pero no solamente son ellos el problema. YouTube, Meta, Facebook, Instagram han sido un problema, porque todos nosotros también hemos sufrido censura por parte de ellos. Así que ahora YouTube se rasgue las vestiduras diciendo nos están censurando. ¿Saben qué? Ellos también han censurado y por lo tanto aquí tenemos un problema doble. Las grandes plataformas tecnológicas que son censuradoras, que tienen un poder enorme de censurar, que no lo deberían tener, debería ser ilegal. Y por otro lado tenemos a gobiernos que en vez de proteger nuestros derechos a formarnos, a informarnos, están tratando de controlar qué es realmente lo que podemos ver. Ahora, ¿cuál es el argumento oficial de los gobiernos? Ellos dicen que las plataformas que se manejan por medio de algoritmos que premian por el mérito a la gente que ofrece contenido interesante y que luego ese contenido lo va recomendando, básicamente han drenado tanto la audiencia como los ingresos de los medios tradicionales de calidad y favoreciendo supuestamente contenido viral, polarizante o desinformativo. Así que básicamente los grandes medios de comunicación están perdiendo millones de dólares. Y están perdiendo millones de dólares, ¿saben por qué? Porque CNN, curiosamente, para darles un ejemplo, tiene una visualización de más o menos 800.000 o una llegada de 800.000 personas en los Estados Unidos. Este humilde canal el año pasado tuvo 1.700.000 personas que lo veían regularmente solamente en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Que este humilde canal solamente necesita de la cámara que tienen ahí enfrente, de la luz que tengo aquí, una luz arriba porque estoy viajando, un pequeño microfonito que tampoco sale tan caro con una pequeña consola que la llevo a todos lados para tener buen sonido y buen audio, y se acabó el problema. Yo no tengo sueldo, yo hago esto por amor, como les decía a ustedes, a nuestra civilización occidental, a nuestras familias, a nuestra cultura, y por lo tanto los gastos son mínimos. CNN tiene edificios por todos lados, tiene reporteros por todos lados, tiene que gastar cientos de millones de dólares al año simplemente para mantener a toda esa gente, y lo ve menos gente que este canal, curiosamente. Y este es un canal pequeño, hay canales muchísimo más grandes en YouTube que este que están mirando en este momento. Entonces, los gobiernos lo que quieren hacer es forzar visibilidad, forzar para contenidos que sean considerados de interés público, es decir, de interés de Soros, y preservar así supuestamente la cultura nacional y combatir la desinformación. De hecho, en Canadá, la gran excusa que han hecho para imponer el control de la información es la cultura. Tenemos que defender la cultura. Y cuando ves el contenido, es todo contenido LGBT, todo contenido queer, todo contenido que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura de un país. Y vamos a hacer una crítica tanto a este proyecto político que ya está en marcha en muchos países, principalmente la Unión Europea, que es de donde se gesta. Siempre yo lo he dicho en este canal, la Unión Europea es un ensayo de gobierno centralizado a nivel mundial. Lo están haciendo, obviamente, la Unión Europea, pero es algo que lo buscan hacer luego en todo el mundo. Hay varias razones por las cuales eligieron la Unión Europea. Y que tiene que ver con los resultados y el desarrollo posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el sistema financiero mundial. La Unión Europea y los países europeos, sin tratar de ofender a mis amigos europeos, es un conglomerado de naciones totalmente vasallas, totalmente entregadas al poder financiero mundial, y por eso no tienen ni sí ni mu, y por eso no tienen absolutamente ningún peso geopolítico, lamentablemente, hoy en día, y por lo tanto son el conejo de Indias, como decimos en América, no sé cómo dicen en otros países, pero básicamente es el ratoncito que se usa para los experimentos sociales. Y obviamente que estamos ante una idea regulatoria muy reaccionaria, muy controladora, muy paternalista en el mal sentido, no en el buen sentido de la palabra, y muy contraproducentes, la más de todas tal vez, que ha parido Bruselas y Westminster en Inglaterra en años, ¿no? Es puro proteccionismo ideológico disfrazado de salvaguardia democrática, y obviamente que huele a miedo, un terror desesperado de las élites mediáticas tradicionales que no saben competir en el siglo XXI y que por lo tanto no saben cómo frenar la comunicación de canales como este. Y esto para que ustedes piensen, ¿por qué no quieren hacer la guerra? ¿Por qué no quieren hacer la guerra? ¿Qué es lo que tanto miedo les da? Esto a mí me da una sensación de tranquilidad y seguridad muy grande. Cuando todos estos de la élite
élite globalista están asustados por la llegada de canales muy grandes o pequeños canales como este, y eso a mí me da una satisfacción gigantesca, porque entonces sé que estamos haciendo las cosas bien. Estamos comunicando de una manera objetiva, de una manera fundamentada, de una manera que realmente influye en cómo todos nosotros podemos pensar libremente, porque ustedes tienen que formar criterios. Obviamente aquí no les estamos imponiendo cómo deben pensar. Y hay realmente, yo creo, varias críticas que deberíamos hacer a esto. Primero, aquí tenemos una ingeniería social de la atención. ¿Por qué? Porque si el algoritmo busca imponerte qué es lo que vas a ver cuando abres tu celular y no te va a permitir ver todo tipo de contenido, entonces aquí tenemos obviamente un problema fundamental. Los reguladores tanto de Europa como de Inglaterra, pero también ha pasado en Canadá, están admitiendo abiertamente que no confían en que los ciudadanos elijan libremente qué ver. Ellos prefieren que un burócrata, que un regulador en una oficina decida qué cosa es de interés general y obligue a las plataformas a empujarlo hacia arriba en los algoritmos. Y vamos a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, entro a YouTube y me voy a encontrar con un montón de información que aparece aquí mismo y que es lo recomendado por YouTube. Pero básicamente lo que quieren hacer dentro de la Unión Europea es decidir qué cosas realmente se pueden ver y qué cosas no se pueden ver, y hay cosas que jamás vas a poder encontrar dentro de YouTube por más que quieras encontrar esa información. Es decir, van a forzar a YouTube y a todas las plataformas a transformar el algoritmo de tal manera que cierto contenido va a ser empujado hacia arriba y cierto contenido, por más que siga existiendo en la plataforma, va a desaparecer en los hechos reales. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, se va a degradar la experiencia del usuario, van a haber una cantidad de canales basura que nadie está pidiendo, recomendaciones manipuladas, una interfaz que está diseñada de una manera desastre. Y que obviamente esto va a ser un fracaso total. Es como si el gobierno te obligara a poner el diario oficial de ese gobierno en la portada de tu celular para que cada vez que abras y mires el celular te aparezca la noticia que ellos quieren ver. Es algo totalmente infantil, totalmente autoritario, me parece a mí. También es algo falaz. Y es una arrogancia elitista total. Porque, miren, la narrativa de que los medios públicos supuestamente son los guardianes imparciales de la verdad, mientras que los que creamos contenido en YouTube somos de por sí fábrica de desinformación, me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque es totalmente lo contrario. De hecho, los grandes medios de comunicación de todo el mundo, no solamente de Europa, han sido sistemáticamente acusados repetidamente de sesgo ideológica, de tener cobertura sesgada, especialmente en temas como migración, vayan a ver, cambio climático, cuestiones de género, cuestiones de política exterior. El nivel de lavado de cabeza es impresionante. Y encima de eso, estos medios reciben miles de millones de dólares en financiación pública obligatoria de nuestros impuestos, y aún así con esos millones de dólares están perdiendo audiencia entre los jóvenes que prefieren a creadores independientes o formatos directos. Y no solamente con los jóvenes, también pasa con la gente adulta. De hecho, si yo veo las estadísticas de este canal, y tenemos un grupo gigantesco de personas de 40, 50 años, de 50, 60 y de 65 años para arriba, que estamos hablando de cientos de miles que vienen a ver canales como este. Entonces, en lugar de mejorar el producto, lo que está haciendo esta gente de estos grandes medios de comunicación es quieren seguir imponiendo el relato, la narrativa y exigiendo visibilidad forzada. Es básicamente el equivalente digital a subsidiar periódicos en quiebra que absolutamente nadie ve y obligar a Google News a ponerlos en primer lugar. Ahora, también yo creo que aquí hay un ataque muy grande a la meritocracia algorítmica, que eso sería lo ideal, que el algoritmo se vaya perfeccionando por medio del mérito. Los algoritmos de YouTube, que son imperfectos, están orientados a captar obviamente la atención, responden en última instancia a lo que la gente realmente ve, comparte, pasa el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a YouTube y un día de estos descubro a alguien que nunca había visto jamás, pongamos el ejemplo de Jordan Peterson, y yo veo un video y la verdad que me va a cautivar y voy a ver otro video y obviamente que esta plataforma me va a comenzar a recomendar a este psicólogo. Algo que seguramente muchos han experimentado también en mucho menor medida con este canal. Mucha gente que me escribe, te descubrí, empecé a ver tus videos y ahora todos los días veo tus videos porque me ayudan a entender la realidad. Y es así que muchas personas llegan obviamente a este humilde canal. A lo que a esta gente les duele es que un canal como este tenga, por ejemplo, 62.549.000 visualizaciones, siendo que yo no tengo ningún aparato mediático, ningún tipo de apoyo más que el de ustedes y la generosidad de todos aquellos que apoyan mi trabajo por medio de la academia. Entonces, esto ha permitido que la creación de contenidos llegue
a millones de personas a partir de voces disidentes, con formatos innovadores, con nichos culturales que han ido floreciendo precisamente porque no dependen ni de licencias estatales, ni del interés general, ni dependen del dinero de nuestros impuestos para poder sobrevivir. Entonces, lo que quieren hacer desde la Unión Europea es imponer y proteger la competencia de los medios tradicionales. Y esto, obviamente, va a tener una serie de problemas gigantescos en cuanto a la logística, cómo lo van a cumplir en un país, cómo lo van a cumplir el otro. Es algo totalmente utópico, es algo que penaliza la innovación, es algo que incentiva a las plataformas a censurarse y autocensurarse para evitar multas, por ejemplo, y ciertamente que esto va a tener consecuencias realmente nefastas. Pero también hay un problema fundamental que tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos financiando generosamente todos estos medios públicos que no sirven para nada y que no son más que megáfonos del globalismo, de las ideologías, de lo que se busca imponer. Es curioso que estos mismos gobiernos que se quejan de que estos creadores de contenido están drenando los ingresos publicitarios y están drenando la audiencia, no se den cuenta que en realidad los que han fallado son ellos. No se adaptaron, con contenidos obsoletos, lentos, con agendas totalmente desconectadas de la audiencia. Yo creo que en vez de reformar a sus propios dinosaurios, haciendo contenido realmente de valor, lo que ellos están haciendo es regular al mensajero, a Google, a YouTube, que sí, tiene defectos muy graves, tiene opacidad con los algoritmos, tiene a veces reglas de cancelación, de censura, de desmonetización, pero forzar la prominencia de los medios oficiales del Estado no va a solucionar absolutamente nada, porque básicamente todas estas reglas de prominencia no protegen ninguna democracia, no protegen ningún pluralismo, simplemente protegen a ese establishment mediático, ideológico y obsoleto que no quiere competir o que tal vez quiere competir pero no tiene cómo, y por lo tanto aquí estamos hablando de un ataque directo a la libertad de los usuarios para descubrir y elegir contenido por sí mismos, y obviamente que están favoreciendo ese status quo subvencionado frente a la creatividad, a la inteligencia, a la formación de personas que hemos decidido básicamente compartir nuestro conocimiento en plataformas como esta. Porque, nuevamente lo voy a decir, no apuntan a cualquier canal de YouTube, están apuntando a canales que te hacen pensar, a canales que te ofrecen una versión alternativa, una visión alternativa de la realidad, y por eso nosotros deberíamos rechazar totalmente cualquier tipo de imposición social. Ahora, no solamente eso, sino que hay que hacer una segunda crítica, como yo les decía recién, y que tiene que tener que ver con YouTube. Porque YouTube ahora obviamente se escandaliza de esta situación. YouTube ahora se presenta como un noble cruzado en defensa de la libertad de expresión y los creadores independientes. Pero saben que para mí esto es puro lobbying corporativo disfrazado de mucha preocupación por todo este ecosistema. Para mí aquí hay mucha hipocresía de parte de YouTube, porque Google durante más de una década ha actuado de hecho como el gran censor, el gran manipulador, el recaudador de la atención mundial, y ahora se pone la capa de defensor de los débiles. La verdad que a mí esto me parece bastante gracioso y bastante cínico. YouTube nunca ha sido una meritocracia pura donde el espectador decide. Miren, el algoritmo, hay que reconocerlo, es bastante opaco. Cambia todo el tiempo. Está diseñado única y exclusivamente para maximizar el tiempo de pantalla y los ingresos publicitarios de Google. Es lo único que les interesa a ellos. Es un negocio. A ellos solamente les interesa los ingresos publicitarios. Y por lo tanto cambian las reglas de la noche a la mañana, demonetizan canales por contenido controvertido, te censuran videos. ¿Ustedes saben cuántos videos han censurado en este canal? Miren, la censura es tal que yo tuve que armar la academia para subir videos de sesiones sin censura, porque había un nivel de censura total y absoluto. Es decir, videos que uno los subía a YouTube y te ponían una suspensión de un mes. Te ponían una suspensión por la cual, si te daban una segunda suspensión, te cerraban el canal. Es decir, de repente se han vuelto en los defensores de la libertad de expresión. Yo personalmente no me lo creo, por eso yo quiero ir mucho más allá que Mark Vidal, que atacaba con mucha razón, obviamente, la legislación europea, pero también tenemos que ser conscientes que YouTube ha sido también el gran censor. De hecho, Google lleva años exprimiendo a los creadores de contenido mientras se queda con la mayor parte del pastel publicitario, ¿no? La plataforma, de hecho, se lleva la mayoría del valor generado por el trabajo ajeno, controla los datos, decide quién vive, quién muere dentro del algoritmo y encima obliga a muchos creadores a firmar contratos de adhesión. Entonces, ahora se atreven a decir que los gobiernos son los que están eligiendo los ganadores y los perdedores, cuando en realidad Google lleva eligiendo los ganadores desde el año 2005. Y el argumento de que esto distorsiona la economía digital, porque es otro de los argumentos que ellos ponían aquí, esto va a distorsionar la economía digital de Europa y del mundo, es ridículo viniendo de una empresa que ha sido multada con miles de millones de dólares precisamente por distorsionar el mercado, por tener un monopolio total, oligopolios absolutos. Es decir, la misma compañía que ha destruido el modelo de negocio de la prensa tradicional al apropiarse de su contenido sin pagar absolutamente nada
para generar respuestas en Gemini, por ejemplo, Gemini, con la inteligencia artificial. Es decir, por ejemplo, hay un modelo de inteligencia artificial por el cual, si yo respondo preguntas de filosofía, sería justo que cuando la gente busque esas preguntas vayan directamente a mi página, por ejemplo, vayan directamente a mi canal. No, lo que pasa es que Gemini responde inmediatamente, directamente, sin ningún tipo de referencia sin ningún tipo de referencia al contenido de otra persona, y es lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, si vamos a Google y yo pongo qué fue la Revolución Francesa, ¿y qué nos vamos a encontrar? No nos vamos a encontrar con una serie de links de personas que son expertas al respecto, videos al respecto, sino que te va a poner toda una respuesta de Gemini, de inteligencia artificial, que está sacada de los verdaderos creadores de contenido, en este caso de historia, que son los expertos en la Revolución Francesa. Entonces, ellos se han apropiado de contenido ajeno por medio de la inteligencia artificial sin pagar lo justo, sin pagar absolutamente nada, y ahora se están escandalizando porque alguien quiere que los medios de servicio público no desaparezcan del todo del mapa. Ahora, me parece una crítica justa la que hace Mark Vidal, totalmente justa a los, obviamente, políticos que quieren centralizar el conocimiento. Pero básicamente lo que está de hecho ocurriendo es que simplemente los gobiernos quieren hacer lo que Google ya viene haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces? Y ustedes pónganme en los comentarios, ¿cuántas veces a ustedes los han censurado? ¿Cuántas veces a ustedes los han suspendido por haber publicado algo? Una cuestión prohibida, una crítica a ciertas leyes, por ejemplo, a una crítica a ciertos gobiernos, una crítica a ciertas medidas sanitarias. Entonces, aquí lo que estamos viendo en realidad es una guerra donde Google quiere tener el monopolio del conocimiento y la Unión Europea, el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de muchos países como Australia y Canadá quieren tener un control absoluto sobre cómo nosotros pensamos. ¿Y quiénes son las víctimas? Las víctimas somos todos nosotros. Por eso nosotros debemos luchar de verdad. Los gobiernos europeos no son ningunos angelitos, pero la alternativa de que Google defiende su monopolio absoluto e incuestionable es una realidad total. Es una realidad total. Entonces, por eso debemos seguir exigiendo totalmente la verdadera libertad de expresión. Y como ya lo ha dicho Miklos también cuando lo invité a hablar de estos temas en este canal, ¿cómo puede ser que una plataforma tecnológica tenga tanto poder sobre lo que nosotros pensamos? Que una plataforma tecnológica tenga el poder de censurar, tenga el poder incluso de expulsar al presidente del país más poderoso del mundo, como pasó con Trump en el 2020, expulsarlo de absolutamente todas las redes sociales. Así que me gustaría saber mucho qué están pensando ustedes al respecto, cómo ven esta situación. También invitarlos a apoyar mi trabajo, especialmente por medio de la academia, por medio de todos los cursos de formación, por todo el contenido sin censura, el club de lectura, los cursos exclusivos que están todos diseñados absolutamente para formarlos de la mejor manera posible. Formación de calidad total, formación mejor, se los puedo asegurar, mejor que la que recibirían en las mejores universidades del mundo. Y eso se lo puedo decir porque yo he pasado por algunas de las universidades que son consideradas las mejores del mundo y realmente dejan mucho que desear. Por eso aquí le vamos a dar una formación de primera calidad y que curiosamente sale menos que comprarse una hamburguesa. Así que a todos ustedes, nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bueno. Así pasaba Pablo Muñoz Iturrieta con sus videos. También antes Pito Enojado, también antes Nicolás Márquez, también antes Agustín Laje. De verdad, un gran programa hemos tenido hasta aquí con el 293 de este cuarto año, de esta cuarta temporada. Gracias a todos por haber pasado por aquí, gracias por sus mensajes, por sus colaboraciones. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en el próximo capítulo con más, probablemente más novedades de Perú, probablemente más entrevistas de Nicolás Márquez, que viene con un raid mediático esta semana muy importante, más videos de Tipito y las Tipi News, más de todo. Abrazo grande, que anden muy bien, gran semana para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.